El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Al escuchar las lecturas de este 14º domingo del tiempo ordinario, en nosotros debería de generarse un cambio. Si, por el contrario, la palabra de Dios no nos interpela, si no nos conmueve, no nos cuestiona y nada en nosotros cambia, deberíamos revisar qué es lo que está pasando en nosotros. Dios no habla en vano. Su palabra es viva, su palabra es eficaz y se cumple. Tarde o temprano se cumple y siempre transforma el corazón que la acoge con humildad. Para todos nosotros, la palabra de Dios permanece y prevalece. Diga lo que diga el mundo, digan lo que digan algunos políticos, los pseudo progresistas, algunos científicos, diga lo que digan alguno que otro disque católico por ahí. Nosotros tenemos muy claro que la palabra de Dios es la única verdad que ha prevalecido y prevalecerá por los siglos de los siglos eternos. Les motivo para que todos los días tomemos un ratito para leer un poco más la palabra de Dios. Es la luz que todos necesitamos para no tropezar en estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos convulsos, tiempos confusos, tiempos difíciles. No seamos nosotros como el pueblo rebelde, obstinado y testarudo del que nos habla hoy la primera lectura. Un pueblo infiel que le dio la espalda a Dios. Un pueblo que no atendió a la voz de Dios. Obstinadamente, el pueblo traiciona a Dios una y otra vez, alentándose a sí mismo con falsas esperanzas,
creyendo que el destierro que ya estaban padeciendo sería algo pasajero y que las consecuencias de sus desobediencias no serían tan dramáticas. Dios, entonces, envía a Ezequiel para anunciarles lo contrario. Ezequiel debe anunciarles que vienen tiempos de grandes sufrimientos y calamidades, no como castigo de Dios, sino como consecuencia de sus muchos pecados. Ezequiel recibe así su nombramiento como profeta. La misión es extrema, ya que el rechazo que él va a padecer será un rechazo feroz. Vemos cómo Dios, ante esta situación y a pesar de la obstinación del pueblo, insiste en hablarles. Dios quiere que el pueblo continúe escuchando qué es lo que Él espera. Dios quiere que el pueblo comprenda el grave contraste que hay entre lo que Él quiere y lo que el pueblo hace. Esta fue la labor de Ezequiel, que tuvo que enfrentarse, eso sí, al rechazo y al desprecio de aquel pueblo necio y testarudo. Fue la misión de Jesús, que también tuvo que enfrentar el rechazo de su propio pueblo. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy. Es la misión de Pablo, que en medio de sus pruebas, de sus tentaciones, de sus debilidades, anunciaba a tiempo y a destiempo el Evangelio de Jesús, despertando el rechazo de propios y extraños. Me alegro de las dificultades, de los insultos, de las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte, dice San Pablo en la segunda lectura. Y esta es también tu misión, y esta es mi misión. Nosotros somos los profetas de este tiempo y como Ezequiel, Jesús y Pablo, también seremos rechazados y maltratados cada vez que hablemos con la verdad de parte de Dios. Este mundo requiere de muchos profetas de la misericordia, profetas al estilo de Jesús, que anuncien con alegría el reino de Dios, pero que también denuncien sin temor lo que no es de Dios, lo que no está bien. Escuchando lo que enfrentó Ezequiel, lo que San Marcos narra y lo que San Pablo nos dice de sí mismo en la segunda lectura, nos damos cuenta de que en realidad nos falta mucho camino aún por recorrer para considerarnos auténticos discípulos, misioneros de Jesús. La mayoría de nosotros buscamos vivir un cristianismo triunfalista, un cristianismo lleno de éxitos, de elogios, de aplausos, un cristianismo sin problemas, sin obstáculos, sin complicaciones, un cristianismo lejos de la realidad vivida por el mismo Cristo. Queremos vivir un cristianismo light, cómodamente instalados, yo en mi casa, Dios en la de todos, sin querer meternos en ningún tipo de conflicto con nadie, guardando silencios que lejos de hacernos prudentes, muchas veces nos convierte en cómplices, mudos ante la injusticia, inútiles ante el dolor de los demás, pasivamente echados en nuestras seguras zonas de confort, muchas veces maltratando a los profetas que Dios nos envía. Todos queremos seguir a Cristo, pero muy pocos quieren ir a hablar en el nombre de Cristo, porque nos da miedo padecer el rechazo que no es desconocido para Jesús,
Según el Evangelio de San Marcos, Jesús llegó a Nazaret acompañado de un grupo de discípulos y con fama de ser un gran profeta, que además de predicar de un modo novedoso, hacía milagros extraordinarios. Ya Jesús había liberado endemoniados, había resucitado a la hija de Jairo, había calmado las tempestades y había sanado a muchos enfermos. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, decían algunas gentes de las aldeas de Cafarnaún, sorprendidos por las palabras, por los gestos, por los milagros de Jesús. Sin embargo, no sucede lo mismo en Nazaret, cuando Él se presenta frente a sus vecinos y a sus amigos como el ungido de Dios. Contrario a lo que se esperaba, Jesús fue mal recibido en su propio pueblo. Al principio Jesús despierta la admiración. Se preguntaban asombrados, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Y después del asombro vino la incredulidad, al punto de que Jesús, después de curar a algunos enfermos que sí tenían fe, se marchó de allí. Dijo Jesús: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Nazaret se quedó sin el profeta de la misericordia de Dios. Se quedó sin milagros y lo peor, se quedó sin Jesús, porque Él se marchó a otro lugar. Dice San Marcos, se extrañó de su falta de fe. Frente a la desconfianza y el rechazo de sus vecinos, encontramos a un Jesús que los mira con asombro. ¿Por qué estaba asombrado Jesús? Porque no tenían fe. Él llegó para ofrecerles a todos vida, salud, alegría, esperanza. Y su ofrecimiento es rechazado por los vecinos que, lejos de escucharle y atenderle, se limitan a recordarle cuál es su origen y cuál es su oficio. La incredulidad incapacitó a los nazarenos para acoger por fe la gracia de Dios y la sabiduría que estaban escondidas en aquel sencillo carpintero de Nazaret. La incredulidad mata la fe y la fe mata la incredulidad. Repitamos esto juntos: la incredulidad mata la fe y la fe mata la incredulidad. Nos tiene que quedar bien claros: la incredulidad siempre va a matar la fe, pero la fe siempre matará la incredulidad. Le pasó al pueblo de Israel en tiempos antiguos, le pasó a los nazarenos ese día, le pasó a los contemporáneos de Pablo y nos pasa a nosotros también. Nuestra falta de fe, no creer en Dios, el no escuchar y atender su palabra, el no aceptar su omnipotencia, el no confiar en sus sabias decisiones, el no aceptar su perfecta voluntad, todo eso nos hace impermeables a la gracia, que es Dios mismo, y a sus gracias y favores. No sabemos o no queremos reconocer a Dios en lo ordinario de la vida y nos perdemos de momentos extraordinarios por no mirar con sencillez y con el corazón limpio. Lo tenemos enfrente, presente en la Eucaristía, presente en su palabra, presente en el hermano que sufre y pasa hambre o necesidad,
presente en el prójimo, pero muchas veces no lo vemos. ¿Cuántas veces habrá pasado Jesús a nuestro lado sin que lo hayamos reconocido, sin que lo hayamos notado? Escuchamos su voz por medio de su palabra, pero no le creemos. Percibimos su presencia por medio de muchos signos y gestos, y aún así dudamos de la existencia de Dios. Definitivamente tenemos que reconocer que somos nosotros también un pueblo necio, un pueblo testarudo, un pueblo obstinado. Y como en tiempos antiguos, hoy nuevamente Dios nos está hablando. Es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de volver a confiar y creer en su palabra. Es tiempo de experimentar su amor, su gracia, su perdón. Es tiempo de salir de nosotros mismos para ir a hablar a otros en el nombre del Señor Jesús. ¿Y será fácil? No, no será fácil. Este desprecio que experimentó Jesús en Nazaret es para todos nosotros, sus seguidores, una advertencia de lo que espera a quienes decidamos seguir su camino. Quizás los primeros incrédulos que pondrán entredicho nuestra fe será precisamente nuestros amigos, nuestros vecinos y familiares. A todos los que han sido despreciados, desprestigiados, maltratados por causa de Cristo, yo les digo hoy, alégrense, porque Jesús fue el primero en ser rechazado. Y su gracia nos basta. Ánimo, no renuncien, no desistan. Sigamos anunciando a Cristo Jesús. No dejemos que nos roben la alegría del Evangelio. Oremos a Dios en esta Eucaristía para que Él nos aumente la fe. Y esta fe encendida en su amor disuelva toda incredulidad, que al salir de este templo vayamos con una fe nueva y renovada en el Señor. Oremos para que el Espíritu Santo suscite en nuestra comunidad parroquial profetas de la alegría, profetas de la esperanza, hombres y mujeres que reaviven nuestras comunidades, profetas que nos hablen de Jesús y de su Evangelio. No tengamos miedo de dar testimonio de Cristo vivo y resucitado. No tengamos miedo nunca de ser rechazados por amar a Jesús. Solo hay un miedo que debemos de tener. Decía San Agustín, tengo miedo de que Jesús pase, porque podría en efecto pasar sin que me percate, pasar sin que yo esté dispuesto a acogerle. Que el Señor abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para que, pasando Jesús frente a nuestros ojos, no pase desapercibido. Que esta palabra nos transforme hoy el corazón. Alabado sea Jesucristo.